Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto una vez más estar con ustedes. Me alegra mucho pues ver la presencia continua de gente que está participando, retroalimentando, que estamos aprendiendo juntos en esta experiencia que ha sido muy enriquecedora para mí y espero que para todos ustedes. Entonces estamos en otro miércoles más de diálogo, ¿no? El seminario Biofilia contra el Exterminio. Y hoy estoy muy, muy, muy contenta de compartir con ustedes a Jessica Sevilla. Jessica, te voy a balconear. Estoy como muy contenta de ver a Jessica con nosotros porque Jessica fue mi alumna en la preparatoria, ¿no? Entonces, conozco la trayectoria de Jessica, cómo ha transformado su pensamiento y cómo ha avanzado, cómo se ha convertido en un ser sumamente creativo, un ser sumamente inspirador y que hace unas interconexiones muy hermosas entre el arte, entre la academia y creo que es una persona ideal para hablar de esta apuesta política de Lorena Cabnal, ¿no? Aparte, el día de hoy, pues, es un gusto, el pensar que vamos a dialogar sobre esta pensadora latinoamericana, Lorena Cabnal, y su propuesta de feminismos comunitarios, ¿no? Me gusta que Jessica haya escogido llamarle esto una sacudida de tapete, porque a veces Lorena Cabnal puede ser muy confrontadora, frente a las personas como nosotros que a veces crecemos bajo un pensamiento occidental, ¿no? Entonces ella nos propone otras ideas súper, súper interesantes. Entonces es muy emocionante tener este diálogo, ¿no? Entonces quiero presentarles a Jessica. Jessica es una artista investigadora, estudiante de por vida y organizadora cultural. Ella es habitante del delta del río Colorado y en la frontera de México y Estados Unidos. Su trabajo surge de este territorio y de las migraciones de su familia y de la búsqueda de comprender el espacio a través de encuentros con otras personas y seres vivos. Tiene formación en arquitectura y urbanismo y trabaja actualmente en el arte, la escritura, la pedagogía y la curaduría. Como gestora cultural, fundó con amigos la plataforma Algo por el Centro del 2015 al 2018. Coordinó programas en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo del 2017 al 2019 y en el 2021 inició el Archivo Familiar del Río Colorado, un proyecto que edita archivos coloniales y busca memorias familiares para imaginar formas de parentesco con el río. Su práctica artística abarca intervenciones efímeras, ensayos visuales y ficciones que recurren a la ironía, a la narrativa y a la poesía para cuestionar relatos dominantes sobre el territorio y la extracción. Las aguas también son el centro de su investigación académica como doctorante en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Jessica, es un gusto tenerte con nosotros y te paso el micrófono. Muchas gracias, Kenia, Paola. Un gusto para mí, pues compartir con ustedes este espacio para platicar y pensar juntas sobre estas propuestas y apuestas políticas que desarrolla Lorena Cabnal con sus amigas y desde su experiencia, ¿no? Les agradezco su presencia, su escucha y me emociona mucho, pues, poder hablar de Lorena Cabnal, porque precisamente tuve la oportunidad de conocerla brevemente, por ahí en el 2021, en octubre, exactamente, por allá en Tijuana. Vino a un evento organizado por el Patronato de Arte Contemporáneo y me acuerdo que en aquel evento precisamente fue confrontativa con el espacio en el que estaba compartiendo y ese diálogo que tuvimos me hizo una sacudida de tapete personal, este, y quiero compartirles lo que recuerdo de esa sacudida de tapete, cómo la he articulado al paso de estos pocos años. También por ahí en el 2021 estaba por comenzar el doctorado. Entonces, que mi proyecto de investigación es sobre la producción o la concreción o materialización del paisaje del agua en el delta del río Colorado, en Mexicali, pues desde nuestra experiencia urbana y tan separada a veces de los cuerpos de agua, de sus ritmos de vida. Pero bueno, las preguntas que ella planteó me ubican, ¿no? Y me convocan a situarme
a partir de mi experiencia personal, mis herencias, de cómo se ha ido construyendo mi pensamiento, mis referencias, desde la ciudad y la educación, pues mayormente occidental, como dice Kenia, y mestiza, ¿no? Entonces, les voy a platicar brevemente sobre Lorena, quién es ella, de dónde viene, quién soy yo también, cómo hablaré de su trabajo, desde dónde hablaré de su trabajo, por qué. Platicarles un poquito de esa anécdota de cuando la conocí y de las preguntas que surgen desde entonces, ¿no? Para, pues entender cómo una se acerca a su pensamiento, su propuesta. Este, y qué puntos hablaré de su vida, su origen, la defensa del cuerpo de las niñas y la defensa territorial. Luego la comprensión de esta cosa que no es un concepto, pero sí es una propuesta para entendernos. Ella dice como, no es un concepto para citar, ¿no? Pero es esta idea del territorio cuerpo-tierra. No el cuerpo-territorio, sino el territorio cuerpo-tierra. Y luego la red de sanadoras, proyecto colectivo con el que nos presenta la noción de sanación como apuesta política. Em, entonces, y bueno, luego ya concluimos. Em, Primero, ella es Lorena Cabnal, nacida en 1973, de Santa María Jalapán, Jalapa, Guatemala, Ichimulé. Por ahí tengo la duda de su lugar de nacimiento. En algún otro lugar vi que nació en Nicaragua, pero luego no ubico más de ello. Creo que la familia andaba fuera del territorio cuando nace. Ella se autodenomina una sanadora porque su práctica está muy vinculada, muy centrada, su militancia está muy centrada en la espiritualidad. Es hija de la cosmogonía maya Chinca, cofundadora del movimiento feminista comunitario territorial en Guatemala y la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, SCAT, en lengua maya quiche. Y bueno, en la academia y en otros ámbitos como los del arte, se le lee, se le escucha, ¿no? Y en algunos casos se le utiliza como referencia y se le cita, como a ella no le gusta. De hecho, esa es una de las cosas que nos dijo de manera muy clara y reiterativa. No, lo que yo les cuento no es para que me citen como teoría, ¿no? Sino para que les interpele y que desde su propia experiencia puedan hacer sentido de cómo se relacionan con sus territorios, de cómo la violencia atraviesa todas estas dimensiones corporales, ¿no? Desde lo emocional, lo central del cuerpo hasta ya los barrios, los territorios que habitamos. El territorio Xinca de Jalapán está conformado por 12 cantones y 37 caseríos. Su población aproximada por allá en 2011 era de 85,000 habitantes, quienes se dicen no ser dueños de los terrenos, sino codueños, pues se asumen como administradores y cuidadores de los bienes naturales de Utanaru, o Madre Tierra. Es por ello que nos nombramos codueños y codueñas, dice por aquí una enunciación que encontré en un blog, que se llama el blogspot Yo Soy Chinca, ¿no? Apenas el día de hoy lo ubiqué en el mapa el lugar de donde es Lorena. Y es, bueno, importante ubicar aquí que este pueblo Chinca apenas tiene reconocimiento como tal desde hace poco. Mayormente dice que se le nombraba como una comunidad indígena de Jalapán, ¿no? Pero que hace, y a la par de los tiempos de sus luchas, que se le reconoce esa adscripción indígena chinca. Y bueno, es, creo que importante para todos, ¿no? Pensar cuándo, desde dónde y cómo
dialogamos con estas apuestas, con esta producción de conocimiento que viene de la experiencia de lugares tan distintos a los de una. Como les digo, yo conocí por primera vez a Lorena en un espacio de arte contemporáneo, que es un mundo similar al de la academia, que se mueve con una atracción de generar y acumular capital de la generación de conceptos, ¿no? Entonces, como que tiene un chorro de hambre el mundo del arte y de la academia, de apropiar esos conceptos y proponer novedades. Em, y bueno, creo que de ahí, no sé si con cierto temor, respeto y las dos cosas, ¿no? Es que, es que leo estas propuestas para no caer y procurar no caer decididamente en apropiarlas o en mal emplearlas. Pienso en una referencia y la pongo aquí, esta imagen que ven en la proyección, es una exposición que vi recientemente en el MOAC UNAM de una artista que se llama Ursula Wiemann. Ella es europea, suiza, me parece. Digo, seguro tendrá un trabajo muy, muy interesante, importante en sus términos, pero en esa ocasión estaba presentando una universidad amazónica. Una universidad, o sea, una artista europea está planteando el modelo, figura de la universidad en la Amazonía. Y ese es como el tipo de prácticas, o es un ejemplo de cómo desde las artes se generan esos proyectos y prácticas tan problemáticas, ¿no? En las formas de acercarse a el conocimiento ancestral que se produce desde otros lados, de otras lógicas, ¿no? Una cosa que no mencioné es que a lo largo de, mientras yo esté hablando, siéntanse bienvenidas a interrumpirme en cualquier momento, hacer comentarios, preguntas, complementar, ¿no? Y bueno, cuando conocí a Lorena, precisamente estaba en el proceso de desarrollar ese proyecto que menciona Kenia del Archivo Familiar del Río Colorado. Había pasado la muerte de mi abuela Simona, estábamos en la pandemia que urgentemente así nos sacudía y nos ponía a pensar en las dinámicas necropolíticas del momento y pues en mucha soledad, ¿no? En el aislamiento. Entonces en algunos viajes y salidas de la ciudad voy pues agarro la carretera y la carretera por todos lados lleva al delta del río Colorado. La salada, algodones, las dunas. Y bueno, precisamente la abuela en los últimos diálogos que tenemos me hace la pregunta de por qué dejé yo la iglesia, ¿no? Le preocupaba cómo que yo me alejara de Dios. Entonces me quedé con esa pregunta de la abuela, ¿no? De cómo yo hago sentido de esa idea de Dios, de cómo practico la espiritualidad tal vez de otro, desde una comprensión medio trunca y una práctica distinta del guadalupanismo que ella profesaba y practicaba constantemente. Entonces, uno de esos primeros eventos que hicimos como el Archivo Familiar del Río Colorado fue un evento al que llamamos Nuestra Señora del Río Culto, porque resulta que Guadalupe sus raíces etimológicas vienen de Guadaluben, que es el agua escondida, el río, agua escondida como el río Nuevo, como el río Colorado, ¿no? Entonces, estaba muy receptiva entonces a ese tipo de señales, ¿no? Invitamos a, eh, a la comunidad, a los danzantes y cantores Cocapa al evento, a bailarines de danza contemporánea, poetas. En fin, esto lo comento para comentar cómo ese primer ejercicio también viene de una pregunta sobre, digo, personal y de quienes estábamos organizando, que tiene que ver con cómo nos relacionamos afectiva y espiritualmente
con esa fuerza del agua que nos alimenta a diario, ¿no? Todos aquí en Mexicali y también en Tijuana bebemos agua del río Colorado, pero nunca vemos al río, está mediado por estas infraestructuras urbanas, por las llaves, este, en fin, ¿no? Y creo que no, pues sí, al no tener esa relación directa con la tierra que nos da de comer, con el río, es difícil luego asir por dónde vienen esas conexiones. Y bueno, ubicada una también en el enorme privilegio de la educación universitaria, la Torre de Marfil, un espacio, una casa privada en donde el patiecito es eso, un espacio privado, no un espacio compartido, no me da de comer. Y eh, platicando con las abuelas, con mi abuela que vive, y revisando el, el árbol genealógico, lo más cercano como que llegué a los orígenes no mestizos fue la tatarabuela Francisca. Dice la abuela Conchita que la mamá de la tatarabuela Francisca venía de la montaña, pero no sabe de cuál, no sabe de cuál, no sabe de qué grupo, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa trunca, ahí hay una cosa trunca en mi historia, no sé, en las de ustedes, ¿no? Cómo trazamos nuestras relaciones más prolongadas con, con este continente y los ecosistemas que le constituyen y sus ritmos, ¿no? Bueno, sobre las cosas que les voy a compartir, leí mayormente estos 3 artículos. Por ahí Lorena, cuando platica en sus videos, menciona mucho esta tesis de Milena Patiño, publicada en el 2020, una estudiante colombiana que escribe estos apuntes sobre un feminismo comunitario desde la experiencia de Lorena Cabnal. Y luego estos 2 artículos más recientes que son los que les compartí, en donde Lorena misma escribe. En ese entonces, cuando la conocí, también recuerdo que dijo que no le encanta la idea de la escritura, del libro, que la suya es una producción de conocimiento por la vía oral, ¿no? Y que es un feminismo que se hace andando, caminando, no está hecho para hacer teoría, ¿no? Bueno, y también por ahí en uno de estos 2 textos que les comparto, Lorena platica de su experiencia personal desde la infancia, ¿no? De cómo se acerca a las luchas que le convocan y nos cuenta esta experiencia tan reveladora y fuerte de la violencia que sufre cuando es una niña, ¿no? Una violencia que sucede en el seno de su misma casa, desde el progenitor. Y entonces, por ahí, por ese dolor y esa experiencia y ese darse cuenta de que el suceso y el evento que vivía no era normal, no era común, y ese enojo, esa duda, ¿no? Es que empieza a organizarse con otras compañeras para abogar por los derechos de las niñas y sus cuerpos, ¿no? Se pregunta por qué las mujeres indígenas en estas comunidades atravesamos tantas violencias. Y ella habla de una un patriarcado ancestral originario que procede al patriarcado que sucede con la llegada de la colonia, ¿no? Y sí habla de cómo ese patriarcado colonial es una reconfiguración a la que se añade la idea del racismo, un nuevo orden simbólico y económico y otra idea de la propiedad privada de la tierra y de los cuerpos, otras nuevas ideas más duras, ¿no? De la posesión. Entonces, por ahí en 2003 empieza lo que dice su primera sospecha cosmogónica, porque, bueno, dentro de la cosmología y las maneras de entender el mundo en esa interrelacionalidad,
dice, bueno, ¿y qué pasa con los cuerpos de las mujeres? Porque hablamos de bueno, ella no le dice interrelacionalidad, no habla de la red de la vida. Pero ¿cómo podemos hablar de esa interrelacionalidad sin considerar la valía de los cuerpos de las niñas? Entonces conforma este colectivo de protagonismo infanto-juvenil con apoyo de una institución nacional y al tiempo se conforma esta primera asociación de mujeres indígenas de Santa María Jalapán, un espacio para respaldar las denuncias en contra de agresores sexuales en las comunidades de la montaña. Después de eso, a los años, comienza a involucrarse con las luchas por el territorio, en donde dice, en 2008, ¿no? Cuando dice que inicia su levantamiento contra la minería. Entonces se habían otorgado 31 licencias de estudio, trámite, exploración y explotación de plata, oro, cobalto, níquel, entre otros minerales. Y entonces, bueno, empieza a hacer esa vinculación entre las violencias sufridas del cuerpo de los niños y las del territorio. Y retoma esa frase que se dice desde los feminismos de los otros feminismos occidentales, de lo personal es político, ¿no? Pero ella dice, sí, aunque lo personal sea político, no es individual, es en red, ¿no? Es en bloque. Un poco después de que inician esas luchas por el territorio, Lorena comienza a sufrir los primeros atentados contra su vida. Desde el 2010, ella no ha vuelto al territorio al que pertenece, porque esos atentados no solo vienen de organizaciones estatales, ¿no? Sino de la misma comunidad. Ella dice que bueno, en ese 2010 la resguarda la iglesia, pero al tiempo comienza ya otro tipo de destierro que tiene que ver con cómo habla sobre esas violencias machistas al interior de la comunidad. Cómo se le presenta como una mujer perjudicial para las comunidades por motivar a las mujeres a que no tuvieran riendas, por haber dejado de tener hijos. Y en lo profundo dice, esto tiene que ver con denunciar el machismo indígena, en donde las asambleas existían sin representación de una sola mujer entre 357 señores en su gobierno, ¿no? Bueno, entonces en el 2011 sale de su comunidad con su hija y desde entonces no ha vuelto, ¿no? Pero de aquí, de esas experiencias, se sale, ¿no? Su lucha y esta articulación entre los sufrimientos del cuerpo y territorio, ¿no? Una lucha que la convoca a denunciar cómo el capitalismo patriarcal opera sobre los cuerpos de las defensoras y defensores en los territorios ancestrales, cómo busca callar, intimidar y sembrar miedo y terror con eso que nombra como el femicidio territorial, es decir, el asesinato de mujeres defensoras de su cuerpo y su territorio, porque constituyen una amenaza para el patriarcado capitalista y neoliberal. Y de ahí también, de esos dolores, también las energías de valentía, rebeldía, vitalidad y transgresión de sus ancestras. También esa necesidad de buscar cómo sanar, cómo remediar, cómo seguir existiendo sin dejar el enojo de la lucha por la defensa del territorio y de los cuerpos de las mujeres y las niñas y las niñas. Entonces surge esta comprensión del territorio, cuerpo, tierra. Dice que se dieron cuenta cómo en la lucha de la defensa, esta lucha de la defensa territorial en contra de las mineras estaba postergando la lucha por las mujeres indígenas. Entonces empiezan a retomar desde la cosmología maneras de entender la experiencia de mujer y situarse en ella, ¿no? Entonces dice que toman en el calendario agrícola lunar y escogen estas dos dimensiones del color rojo que representa la sangre de los cuerpos
territorio cuerpo, y del otro lado del calendario agrícola lunar, el color verde, el territorio tierra. Y pues sí, me acuerdo que cuando nos platicó de esto, nos sugirió pensar como en los ciclos menstruales de las mujeres, su relación con las lunaciones, ¿no? Y en toda esta interrelacionalidad de los ciclos del cuerpo humano con los de las otras cosas vivas, en todas las escalas, hasta llegar hasta lo planetario y lo cósmico, ¿no? Y aunque desde la cosmología propia tendrán sus propias historias y maneras de entender esas relaciones, yo creo que las personas que vivimos en la ciudad y que formamos parte de múltiples culturas, tenemos maneras y referencias de ubicarnos dentro de esa red amplia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ellas empiezan a decir que en la red de la vida está todo actuando con reciprocidad y de ahí empieza su decodificación de esta dimensión territorio, cuerpo, tierra. Y una cosa importante aquí de mencionar es que nuestro entendimiento de territorio en el lenguaje que tenemos casi siempre implica un sentido de propiedad y delimitación, ¿no? El territorio del Estado nacional y sus contornos. Y entonces ahí hay una cosa de posesión. Y para Lorena y su entendimiento de esta apuesta, ese sentido de posesión no existe. Y porque este implica un antropocentrismo, ¿no? Una mirada antropocéntrica. Entonces, dice que territorio es una palabra que se encuentra dentro del castellano y que les hace sentido para explicar esa relación múltiple en la red de la vida. Entonces, por ahí, más avanzado en el tiempo, en 2015, surge la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial, SCAT, que en maya quiché quiere decir red. Y aquí es donde va consolidándose esa apuesta política de la sanación, ¿no? La sanación como una práctica para pues abordar y enfrentarse ante las violencias que atraviesan todas esas multiplicidades de escalas del cuerpo al territorio. Dice que entonces su compañera Elizabeth Us, que tenía 36 años, está enferma, ¿no? Que muchas de las mujeres de la red de trabajo están enfermas somatizando todo ese estrés que implica enfrentarse a los grupos de la comunidad, del Estado, de los intereses privados, y comienzan decididamente a buscar con las abuelas y con las mujeres de sus comunidades maneras de sanar juntas, ¿no? Y acompañan a Elizabeth en ese tránsito hacia la muerte, y cuando se va ella comienza o se consolida esta red de sanadoras ancestrales de la que participa. Y pues es un ejercicio de empatía, ¿no? De empatía y acompañamiento desde sus saberes particulares, heredados y plurales. Y también contra la usurpación y desplazamiento de esos mismos saberes por ámbitos y campos como el de la academia o el de las artes. ¿Qué tiene que ver el sistema patriarcal con el sistema nervioso? Nos pregunta, ¿no? Y bueno, y esa es una pregunta que creo que estaría buena para ahorita que empecemos a platicar. ¿Cómo que estaría suave compartirnos cómo sentimos nosotras, cómo somatizamos particularmente esas violencias del sistema que ocupamos? eh, y también cómo nos enfrentamos a ella, ¿no? O qué es conocimientos y qué saberes tenemos nosotras desde las experiencias urbanas y cada una con su familia y sus redes para afrontarlos.
qué recetas, qué estrategias. Bueno, sacar la rabia, ¿no? Porque si no se guarda en el hígado, dice Lorena, nos sugiere Lorena. Hay una entrevista que le escuché, hay muchas en YouTube, pero este comentario particularmente la dice en una que hace en el Centro Cultural España en el 2021. Bueno, y creo que aquí una de los comentarios y las dudas que yo tenía y que sigo teniendo y les quería compartir al principio, les compartí al principio de esta presentación, es cómo hacemos nosotras sentido de esta propuesta de territorio, cuerpo, tierra, y de la sanación como apuesta política. Y por ahí alguien en esta charla también le pregunta, ¿y cómo hacemos nosotras las de la ciudad para vincularnos con el territorio, para cuidarlo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a las luchas de los territorios en disputa, de las comunidades, de otras geografías? Y ella nos contesta que en la medida en que las hermanas de la ciudad asuman el territorio en disputa urbano, que también está en disputa en múltiples formas, ¿no? Y desde ese lugar de enunciación que generemos y potenciemos esas luchas políticamente como feministas, van a venir entonces las hermanas de comunidades a tejer pluralidad política feminista, emancipatoria, para poder levantarnos con fuerza y no generar desgastes entre nosotras de representaciones. Particularmente también me acuerdo que ese 2021 cuando nos conocimos, estando ahí en la chorcha después de la plática de este evento de arte contemporáneo, comenta. Yo, bueno, estoy aquí con mucho gusto compartiendo con ustedes en este campo, pero más bien vengo a Baja California y me motiva ir con las compañeras de Mexicali Resiste. Vengo a buscar entablar ese diálogo con ellas y con ellos, ¿no? Eh, en fin, creo que aquí este comentario que hace y esa acción que tomó en aquel entonces es prueba de ello, ¿no? De esto que menciona. Entonces, bueno, para ir cerrando, yo creo que podemos, quiero compartirles estas dos preguntas que podemos ir platicando. ¿Qué estrategias de sanación de sus madres o abuelas conservan para sobrellevar las formas de violencia que les afectan? ¿Qué recetas, rituales, formas de cuidado? ¿Cómo cuidar, preparar cosas con plantitas de los jardines, de los huertos? No sé, ¿no? A ver qué les viene a la mente. Y la otra es cómo situamos nuestro propio lugar de enunciación para dialogar con las propuestas de Lorena Capnal. Gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Ciertamente da un montón de cosas para pensar, ¿no? Y analizar. Es como, bueno, para mí me parece como algo muy complicado, ¿no? Encontrar como la manera de traducir, no traducir no es la palabra correcta. Creo que de incorporar esta sabiduría pero sabiendo que no es mía, ¿no? Y aparte entendiendo que no puedo, para mí es particularmente complicado siendo académica, ¿no? Porque tú decías, ella no le gusta que la citen y te estaba diciendo que estoy justo haciendo un artículo donde la estoy citando, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero creo que da para dialogar, para ver cómo en nuestras realidades o en nuestra situación, en nuestro lugar situado, cómo podemos incorporar estos conocimientos a nuestras prácticas, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, me dan ganas de platicar, pero más ganas me dan de escucharles. Entonces, no sé qué ideas, qué comentarios, qué preguntas les surgen a partir de lo que Jessica nos comparte. Y Omar, ya tienes la mano levantada. Adelante, por favor, Omar. Perdón por hacer hegemonía, pero siento que va a llover y se me va a perder el internet. Eh, justo nosotros conocimos a Lorena en Michoacán en un encuentro también con defensoras del territorio. Y es como bien bonito como escucharla, pero a la vez muy confrontativo, porque una cosa es leerla y otra cosa es conocerla, y conocerla es como mucho más
como aguerrida, ¿no? Y no tuvimos tanto tiempo, pues éramos muchas personas, ¿no? Pero cuando leí el texto que nos compartiste, me queda más claro como su postura, ¿no? No sabía yo, por ejemplo, de tanta persecución, ¿no? De todo lo que implicaba la acción que estaba haciendo. Yo me quedé con esta Lorena un poco más mediática, ya con mucho más videos de YouTube, como del 2018 como para acá, ¿no? Y justamente yo estudio herbolaria porque uno de sus videos me llamó, entonces estoy justamente en mis últimos cuatrimestres de herbolaria. Mis abuelas son de Tierra Caliente acá de Michoacán y hacen un poco como de esta herbolaria ritual, ¿no? Nosotros siempre que alguien va a hacer como algo, que creo que es una práctica como ahí medio revuelta entre lo católico y el ritual comunitario, prendemos cirios, pero nuestros cirios no están benditos por la iglesia. Vamos, se los compramos a la iglesia, pero nosotros decimos que los vestimos, porque nuestra bisabuela tenía raíces cubanas, entonces ella nos enseñó cómo vestirlos como un poco como la mezcla católica y medio yoruba, ¿no? Entonces, siempre que hay alguien como hospitalizado o que va a celebrar algo, se viste con diferentes como cenizas, porque hay que quemar la planta y después vestirlo con las cenizas, ¿no? Ese es como un ritual muy propio de nosotros y luego hacemos cosas muy raras como bendecir coches con ramas, ¿no? O sea, hacemos que la ruda, que la hierbabuena, ¿no? Y también como la planta que esté más cercana como en el jardín, ¿no? Porque cada planta tiene como su propiedad espiritual y de sanación, ¿no? Y a pesar de que yo soy biólogo de formación, la licenciatura en herbolaria es mi segunda licenciatura, y luego ando en otros rollos, ha sido como complejo enunciarme sin sentir como traicionado la ancestralidad, pues, ¿no? Porque siempre es complejo eh, poder decirle a alguien, tómate un té, por ejemplo, ¿no? La gente dice, ay, pues un té que no es lo mismo que un paracetamol, ¿no? O mastica corteza de sauce, ¿no? En lugar de una aspirina. Entonces, es complejo enunciarte, ¿no? Y cuando se intersecta como el tema de las violencias, nosotros pensaríamos en ir al dispositivo psicológico, ¿no? A la psicoterapia, pero luego entre las compas y el mezcal y el té y la vela y como la lectura del tarot y cualquier cosa que se nos ocurra en ese momento son espacios de contención y de comunalidad, ¿no? Que se forman incluso sin politizarlos o sin prepararlos, sino como una estrategia muy como emergente y urgente, ¿no? Entonces pienso también como en esos fines de semana que luego alguna compa nos llama y pues cada quien carga con lo que tiene, ¿no? Yo llevo mis plantas, alguien lleva el tarot, alguien lleva su mezcal, ¿no? Y sabemos que aunque no está como hablado en nuestro espacio como de sanación como colectiva, ¿no? Pero ha sido complejo también como cada uno volverse a recolocar y no decir, ay, pues mejor vete a psicoanálisis, ¿no? Vete con tu analista y habla como tus violencias, o sea, el tarot te va a decir unas cosas, pero al fin de cuentas son también otras realidades que sirven para acompañarnos, ¿no? Y que también se están utilizando por lo menos acá con las resistencias también de territorio en Cherán y también en la costa, ¿no? También con el tema de las minerías, ¿no? Entonces es como interesante siempre también el diálogo como interno y la atención interna que tenemos al utilizar como estos saberes ancestrales, ¿no? Y ahora que se utilizan como los rituales de reflexividad que nos compartieron los compas colombianos también, entonces es como muy interesante ver cómo el ritual tiene elementos también como ahí medios de dispositivos SIC, pero aún así sigue teniendo como la resistencia común de comunalidad de decir, no nos importa saber por qué funciona, lo que nos importa es acompañarnos y saber que estamos ahí, que estamos como resistiendo. No nos importa que alguien nos venga a explicar si es placebo, si tiene que ver con el símbolo y el significante, sino justo estarnos como acompañando y saber que tenemos que generar como una autonomía y también como resguardarnos de los espacios y generar otros espacios como alternativos pues sí, de autocuidado, ¿no? Algo que también decía Lorena, como está como muy desvalorizado como el tema del autocuidado, ¿no? Muy despolitizado, es como, te sientes mal, ve tú, ¿no? Arréglatelas tú. Entonces creo que la herbolaria siempre ha sido bonita, pero también los rituales, ahora que lo pusiste en tu pregunta, pues sí tenemos un montón de rituales que a veces pensamos que son como muy propios, pero también compartimos como esa ancestralidad de la resistencia, incluso de la colonia, ¿no? Pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Lídice, adelante, por favor. Ay, pues a mí me mueve mucho, como dice Jessica, me mueve el tapete muy cabrón, porque desde mi fenotipo, pues soy una blanca de ojos claros, que siempre ha sido tratada como la güera, ¿no? Con el nombre gringo. Y la realidad es que soy mestiza,
¿no? Esa es una realidad que vivo, aunque desde afuera sea tratada con este privilegio, ¿no? Entonces, cuando Lorena hace estas preguntas, ¿no? De cómo vivir el territorio cuerpo a mundo, pues a mí me mueve mucho esta parte del desgarro, ¿no? Yo creo, esta es mi vivencia, que como mestiza esta cuestión de la ancestralidad está muy desgarrada, porque muchos de nosotros, de nosotras, nosotres, no sabemos mucho sobre nuestros ancestros realmente. Por un lado, porque está todo este tema, ¿no? De cómo lo indígena en nosotros está reprimido, es una amnesia total, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos de dónde eran nuestros ancestros, cómo se llamaban. Y por otro lado es la parte esta de los europeos que vienen y que también cortan con una raíz, ¿no? Entonces, creo que un trabajo súper importante de sanación tiene que ver y lo digo por mí, ¿no? Como tratar desde la intuición de recuperar algo que va a ser muy difícil de recuperar a través de registros históricos y tal, porque no hay tales registros, ¿no? Entonces, a mí me ha servido imaginar a mi tatarabuela, que era curandera de Sinaloa, y realmente me sana, ¿no? Imaginarla, y además hasta de repente tengo unas sensaciones como de mucha conexión con los cantos, ¿no? Y con cierto uso de la herbolaria. Tengo una red de amigas que hemos ido construyendo pues ahora sí que un colchón de apoyo, ¿no? Un acuerpamiento, como diría Lorena. Y nos leemos el tarot, así como decía Omar, y tenemos también nuestros recursos mágicos, ¿no? En caso de emergencias, y compartimos recursos y vamos y nos damos baños de aguas termales, ¿no? Este tema que decía Jessica del agua como un elemento que nos une y que nos cura, pero es difícil, es muy difícil en una ciudad que está hecha para la destrucción. O sea, la verdad yo estoy hoy muy movida porque, bueno, se murió Jane Goodall, que era una persona extremadamente importante en mi mundo, pero es así, ¿no? Yo veo todos los días cómo este exterminio nos va copando y la verdad es difícil. Es difícil mantener la esperanza. Y hoy es uno de esos días. Perdone, pero me gustaría ser un poco positivo, pero no puedo. Gracias. Y dice, tú puedes estar como quieras, ¿no? Y aquí eres bien recibida, ¿no? Es el seminario tiene estas dos palabras que nos guían, ¿no? Y es, por un lado, la biofilia, pero también es el exterminio, ¿no? Entonces, también a veces nos toca reconocer que estamos ahí en eso, ¿no? Y el dolor que significa. Entonces, te acompañamos en eso, ¿no? Abraham, tienes la mano levantada y después tú, Carla. Ay, no sé si. Ah, sí, ya se bajó. No se bajó. Ay, Sí, sí, te escuchamos. ok. Nada, estoy muy emocionado de escucharles y de las reflexiones y preguntas que propone Jessica. Y me hacen mucho pensar, pues también como en mi propia historia familiar. Eh, para quienes no me conocen, pues yo soy originario de una comunidad rural en el estado de Guanajuato y pues tengo unos años viviendo acá en Mexicali. Entonces, ahorita que escuchaba a Jessica, pues recordaba como toda mi infancia creciendo entre los cerros y como recolectando cosas de los cerros, escuchando a mi abuela y a mi mamá, a mis tías, este, como de sus experiencias y sus vínculos con ellos, con los frutos, ¿no? Que recogemos allá, que quienes me conocen, yo creo que más de una vez han escuchado que hable de los garambullos, las borrachitas, las tunas, ¿no? Del maíz, de la calabaza, de las enseñanzas de mis abuelos en esas tierras, ¿no? Y a lo mejor en ese momento en mi infancia no era tan consciente a lo mejor de como de lo como de las implicaciones que eso tenía, ¿no? En la identidad de mis abuelos, de mis papás.
y creo que lo he ido como procesando y he ido como reconectando a la distancia y con el tiempo, ¿no? Al estar lejos, porque tengo pues ya muchos años viviendo fuera del rancho, no sé, algo que siempre me mueve, que yo les digo a mis estudiantes siempre como de, trato de entenderlo desde el contexto, desde el que lo dicen, pero todavía es algo que a mí como que me causa un colapso cada que escucho la gente en la ciudad quejándose de la lluvia. No puedo con la gente que odia la lluvia. Es como de, yo siempre crecí escuchando a mis papás y a mis abuelos bendiciendo, agradeciendo que haya lluvia, porque eso significa que va a haber comida, ¿no? Que los cerros van a reverdecer, que va a haber maíz, que va a haber frijol, que no vamos a tener hambre, ¿no? Entonces, me parece como interesante con esa reflexión también que decía Jessica, como de desde la ciudad que podemos hacer. Y creo que una parte que pienso también como conectando con otros textos que se han realizado durante el seminario, pues es como, pues como contribuir, ¿no? A la toma de conciencia de este vínculo con la tierra, ¿no? Y que no porque las personas vivan en la ciudad no tienen un vínculo con la tierra o no hay creo que es como un proceso de alienación, ¿no? Propio de las sociedades occidentales, de la urbanización, de la industrialización, de la lógica capitalista, ¿no? Yo recuerdo mucho como muy fuerte una situación viajando allá en el camión en Guanajuato, de una señora que se subió al camión y que no se quiso sentar al lado de otra señora que ya estaba sentada ahí porque se veía que esa señora era de rancho, ¿no? Y pues no sé, tenía tierra o lo que fuera, pero la veía como con desprecio, como con asco, y yo como que me sorprendí tanto, me quedé como tan indignado, como tan sin palabras, como tan no saber qué hacer, como no podía creer o sea, como que eso lo había visto en la televisión, sabía que existía, pero no lo había vivido así, ¿no? De esa manera como de... eh, eh, como de esta sensación como de por vivir en la ciudad eres superior a una persona que vive en el campo, como, pero hay gente que piensa eso, hay gente que piensa eso y reacciona con desprecio y con desdén hacia lo rural, hacia el campo, hacia la lluvia, ¿no? Entonces son cosas que a mí que me mueven mucho, que de repente les digo, trato de entender, pero que no, o sea, como que no puedo compartir, o sea, como que me cuesta ahí conectar con eso cuando para mí siempre, ahora más que nunca hay como esa como vínculo, yo creo, por mis papás, por mis abuelos, como de ahora entiendo por qué me explicaban lo que me explicaban, por qué tienen ese amor a la tierra, por qué tienen ese amor al cerro, ¿no? Y ahora yo añoro y siempre que puedo y que voy, quiero estar ahí, ¿no? Y compartir esa conexión que conecta a mi familia, ¿no? Con la tierra y que también de alguna manera me conecta a mí a siempre regresar a esa parte de Guanajuato, ¿no? Y que es parte también de lo que soy, ¿no? Y parte de lo que es mi identidad y parte de mi forma de ver el mundo. Y pues nada, gracias. Muchas gracias a ti, Abraham, por compartirnos. Carla, adelante, por favor. Buenas tardes, hola. Lee dice, te abrazo fuerte, de verdad, siempre es un placer escucharte, como desde el corazón, sí. Creo que este espacio ha sido eso, ¿no? Darnos ese apapachito. Eh, Soy acompañante de mujeres que tienen hijas e hijos desaparecidos. Entonces, cuando yo empecé a caminar a su ladito, era bien complejo para mí pensar como eh, en el dolor, en, en estar centrada en no, en no decir o hacer algo que fuera a revictimizar o que fuera a ser imprudente, porque apenas me iba acercando, ¿no? Al inicio. Y pues en este grupo de mujeres me encontré con estos rituales de alguna forma de sanación, que a lo mejor no tienen ese nombre entre ellas, pero que lo son. Y mucho tiene que ver con el compartir el pan con, y con el mar, porque están muy cerca del mar. Entonces, había ocasiones en las que, varias de ellas, en las que terminábamos de hacer las búsquedas, literal en el monte, terminábamos de hacer la búsqueda y de ahí era irnos, meternos al agua en el mar y compartir lo que trajera cada quien. O sea, los taquitos de harina y frijol eran una cosa maravillosa y la risa.
justo me pareció que me hizo mucho sentido casi al final del texto cuando Lorena dice que armonizar la alegría sin perder la indignación. Me parecía tan necesario y tan fundamental como para darle apapacho al alma esos momentos en los que había chistes, en los que había mar que estaba como lavando toda la pena y dándole energía para seguir adelante, que me parecieron esos como rituales de sanación fundamentales entre mujeres y compartidos con mujeres que están acuerpándose una a la otra. Creo que me hizo mucho sentido el texto justo cuando hablamos de sanación como acto político, sin perder esa rabia digna, ¿no? Sin seguir resistiendo todo lo que están haciendo. Entonces, me encantó el texto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Nelly, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación, Jessica, qué bonito todas las ideas que nos compartes. Con estas preguntas que nos propones, bueno, me parecen bien interesantes, ¿no? Y bueno, creo que esta primera, la de qué tiene que ver el sistema patriarcal con el sistema nervioso, pues pienso que están estrechamente ligadas, ¿no? Por el modelo actual, ¿no? El que tenemos, este ritmo insostenible, ¿no? Que somete a los cuerpos, sin duda afecta, ¿no? Y por eso yo creo que vivimos tanto ansiedad, estrés, ¿no? Porque estamos como muy desconectados, ¿no? Muchos de nuestra biología, de ritmos más lentos, ¿no? Y pensaba justo también en todas estas personas, ¿no? Que defienden el territorio, qué paradoja, ¿no? Que quienes defienden el territorio, pues todo esto, pues son personas que sufren mucho estrés, ¿no? Y estrés postraumático y mucha de su energía abocada a la defensa de los territorios a costa de su propio territorio, ¿no? A costa de su primer universo. Em, y pienso esto, ¿no? Como que en esto que piensas de qué estrategias de sanación, pienso que sí o sí, ahora yo pienso que como aliados o partícipes de estos movimientos, vamos también nosotros, ¿no? Porque muchas veces en estos esfuerzos o colaboraciones o activismos en los que algunos estamos, creo que hay un olvido del propio cuerpo, ¿no? Y creo que tiene que estar en la agenda, ¿no? El propio cuerpo en todo momento. Y pensaba con también otra pregunta que planteabas, ¿no? ¿Qué estrategias de sanación conservas? Bueno, mi familia es de Guerrero y viví un tiempo de mi infancia en Guerrero y mi abuelo era brujo, pero hacía, no de brujería blanca, ¿no? Hacía trabajitos ahí medio oscuros, pero contaba la abuela que su forma, aunque él era ateo, bueno, no creía en nada, pero eran los árboles, ¿no? Él decía, yo no era ateo y hacía mucha brujería, pero no creía, a su vez no creía, ¿no? Pero él abrazaba árboles, ¿no? Abrazaba árboles y lo que dice mi abuela es que se secaban los árboles, ¿no? Se secaban los árboles y ahora digo, hasta ahora que nos hiciste la pregunta, digo, ay, pues a lo mejor por eso los árboles para mí, ay, no sé, son el mejor invento, ¿no? Entonces, bueno, creo que de él o del pueblo de mi mamá conservo ese amor por los árboles y también los tés, las hierbas, este remedio de el aceite de oliva con limón, que bueno, ahora también me gusta mucho también el tema de la medicina china, ¿no? Y una doctora acupunturista con la que voy a veces dice, cuando hablamos del hígado, ¿no? Que es algo que a mí me duele más o menos frecuentemente, ella me dice, es que el hígado no es el órgano, ¿no? Para la medicina china el hígado es un concepto, ¿no? Y atraviesa, tiene que ver con ciertas emociones que estás viviendo, no solo y entonces me gustó mucho esa idea como también para algunos pueblos originarios, eh, si hablamos de corazón, no solo se refieren al corazón ¿no? Se refieren a ideas, a procesos, ¿no? Entonces, bueno, nada más era lo que quería compartir. Y que bueno, sin duda tenemos que trabajar en estas formas, ¿no? De estrés postraumático, sistema nervioso, desde el cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo territorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir, compartir. Daniela, adelante, por favor. Sí, justo antes de que iniciara la sesión estaba platicándole a Jessica que una de mis más cercanas amigas es Maya Kikshe, y
hace poco hablábamos también como de todo lo que está pasando. A ella le tocó pues vivir de cerca como con sus abuelas, con su familia, la persecución del Estado, ¿no? En el genocidio en Guatemala, también perpetuado por el Estado de Israel. Em, y hablábamos de justo como a mí me hizo mucho sentido este texto en estos momentos, hoy más que nunca también, porque también la sanación es muy importante, ¿no? Hay heridas que quedan ahí y algunas cicatrizan y otras no, y se van heredando, ¿no? Por generaciones y generaciones y generaciones, y que también si no se sanan conscientemente, pues terminan convirtiéndose en muchos otros actos de violencia, ¿no? Que son así como lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Eh, entonces me hizo mucho sentido y sobre las preguntas de las estrategias, como que me vinieron dos a la mente, como de autocuidado, pero creo que también es cuidado colectivo, ¿no? Porque creo que también luego como que escuchamos mucho autocuidado, autocuidado, y a veces tanto que ya ni sabemos qué es, ¿no? Este, y también para podernos cuidar, necesitamos que otros nos cuiden, ¿no? Y pensaba en uno, mi familia es de Oaxaca, yo también nací en Oaxaca, mis abuelas eran zapotecas de la Sierra Norte. Y una como un saber que se pasó en mi familia y desde que era niña era que como que si te sentías chippy, tostaras poquito cacao y lo dejaras en miel reposando toda la noche. Y ya te lo dejaras ahí y eso todavía lo sigo haciendo y el día que te sintieras chippy te comías ese maíz, perdón, ese cacao tostado que estuvo reposando en miel y pues es muy bueno para el corazón. Y lo otro también que pensé es como lo colectivo. O sea, a mí me sanan mis amigas, ¿no? Me sana estar con las personas que amo, con las personas con las que activo también, ¿no? Pero también dedicar tiempo como, eh, como políticamente para gozar, para descansar, para tomarnos unas chelas, para ir a la playa, para reírnos de todo y de nada, ¿no? Pero de verdad así, casi, casi que agendarlo para eso, porque hay veces que no le damos prioridad y termina como rompiéndonos, ¿no? Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más que quisiera a lo mejor contestar las preguntas que nos propone Jessica? Angie, por favor, adelante. Hola, no sé si voy a contestar las preguntas, pero quiero compartir. Em, bueno, pues Lorena ha sido para mí un referente base en, no, no desde la academia, sino desde este ser interno esto que me mueve para hacer lo que hacemos. En la defensa de la vida, de los territorios, del agua, y encontrar sus videos, porque la mayoría está en videos. Ella escribe poco sobre sí misma, es más bien otras compañeras que la entrevistan y logran acceder a esa información, porque sí, claro, ella dice que caminando y haciendo y escuchando y aprendiendo y haciendo, ¿no? Entonces, para mí es un referente bien importante porque es una pensadora que sale de la lógica colonial, que sale, bueno, junto con la red de sanadoras, que creo que sale de esa lógica colonial y muestra en esa manera tan profunda y sencilla de hablar, ahí está en existencia esa otra lógica a la que apelamos aquí y a la que apelamos pues cuando hacemos todos estos proyectos de vida, ¿no? De resistencia. Al menos para mí así es, ¿no? Creo que critica no solo desde lo mental o lo intelectual, la reflexión intelectual, académica, política, sino desde esa
lógica de lo profundo. Yo siento que Lorena habla al espíritu, por eso nos llena y nos complace porque conectamos desde el espíritu con ella. Y la siento así como un charquito de agua donde llego y salpica, ¿no? Y nos refresca y motiva y mueve, pero desde esas profundidades subterráneas acuosas, ¿no? Hablando del agua, de nuestras aguas profundas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de allá de Tijuana, sí llegó a Mexicali, tuvimos la fortuna de recibirla con las mujeres de Mexicali Resiste, las defensoras de la lucha por el agua y otras luchas ahí, su compartir. Después, hace algunos años, también estuvo con otras colectivas, a través del colectivo Mujeres Tierra, estuvo acá en Mexicali y pues hicimos algunas actividades de sanarnos, nos compartió recetas, nos compartió ahí sus experiencias. En estos acercamientos podemos darnos cuenta el cuidado, ¿no? El extremo cuidado que ella tiene con la comunicación, con quien la tiene. No es tan sencillo comunicarte directamente con ella porque ella sigue pues cuidándose y cuidando mucho a su hija. Y bueno, yo invitando a que vean el documental, que se llama igual que el texto que nos compartía Jessica, CAT, la red de sanadoras. Es bonito escucharla de viva voz a ella, ¿no? En sus videos, en ese documental, porque se ve bien, o sea, no sé, cuando hay un spoiler pequeño, se están bañando las mujeres en el río, con las hierbas, ¿no? Entonces, todo lo que evocan las imágenes, ¿no? Y pues nada, yo coincido y voy con este sentipensar, ¿no? De Lorena, de la espiritualidad como algo político y la sanación como un camino cósmico político. Por supuesto que este sistema nos quiere mal, nos quiere enfermas, nos quiere en miedos, en terrores nocturnos, en pánicos, en estrés, en elevado cortisol. Y nuestra mejor manera de resistir otra de las formas es pues atendernos, cuidarnos y en ese cuidado colectivo. Y pues es todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Jessica, por la presentación. Muchas gracias a ti, Angie, por tu experiencia, ¿no? Y no sé si alguien más quiera comentar. Tengo Jaime, adelante, por favor. Y después tú, Sí, Lourdes. gracias, Kenia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Jessica, por tu presentación. Ay, bueno, a mí eh, me tiene conflictuado un poco. Eh, no conocía yo a la autora, sin embargo, ahorita hablando con alguien más por WhatsApp, pues me decía, oye, sí, yo sí conozco a la autora, está bien interesante, además. Bueno, quisiera comentar la pregunta esta que haces, ¿qué tiene que ver el sistema patriarcal con el sistema nervioso? Me hace recordar a una de las mujeres que entrevisté, que colaboró para mi tesis de doctorado, una mujer privada de la libertad, eh, que bueno, el tema del miedo, ¿no? Este miedo en segundo grado del que habla Bauman un poco, ¿no? Me hizo pensar en eso, justamente, cómo el sistema patriarcal pues nos tiene sometidos, ¿no? A hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Y me hacía pensar en lo que estas mujeres privadas de la libertad me decían, ¿no? Como este miedo de poder acusar a los hombres violentadores. Y me hacía pensar, relacionarlo también con el tema pues si no con el hígado, sí pues, con el tema del cuerpo, con el mismo estómago, ¿no? Que por ahí mencionan que es el segundo cerebro, y todas las emociones que recaen ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta me hacía pensar en eso. Sin embargo, también estoy pensando en cómo este pensamiento de Lorena Catnal
y muchos otros. Hoy en día, ¿no? En este mundo de exterminio, hacia dónde nos lleva. Bueno, pues justo tiene que ver con este seminario, ¿no? Y la intención de generar esperanza y otras maneras de pensar y de actuar. Sin embargo, estoy pensando en el EZLN y en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos olvidado. De acá en el norte estamos bien lejos del sur. Y estaba yo pensando eso, ¿no? ¿Cómo podemos, quizá es una pregunta, cómo podemos a través de estos pensamientos de autoras como Lorena, poder impactar y transformar el mundo, ¿no? Con lo que está pasando en Israel y Gaza, eh, los propios, bueno, pienso en el sur, en el EZLN y en todos estos movimientos, pero bueno, acá en el norte también están. ¿Cómo, cómo nosotras y nosotros como académicos poder lograr impactar en esto, ¿no? En una transformación eh, de lo político, ¿no? También estaba pensando alguien mencionó, no sé, creo que sí, fue Jessica, no sé si fue alguien más, en este mundo que nos dice, te sientes mal, pues arréglatelas tú, ¿no? Y un poco me hace pensar en Byung-Chul Han, en su texto de tipologías o topologías de la violencia, no recuerdo bien el nombre, que habla de esta violencia positiva, ¿no? Que el mismo sistema nos hace sentirnos, pues nosotros, o sea, como tienes un problema, pues tienes que resolverlo tú. Es una cuestión individual. Y esa sería para Byung-Chul Han como esta violencia positiva, quizá una violencia no física, pero sí, pues a fin de cuentas, una violencia, ¿no? Em, entonces, bueno, eso, estoy un poco desanimado, también como decía alguien que participó, Lídice, ¿no? Estoy un poco desanimado el día de hoy. Entonces, bueno, solo pensando eso y lanzarlo, ¿no? Para ver si ahorita hay algún otro diálogo. Pero bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay alguien más. Lourdes, vi que habías levantado la mano, pero luego ya después se desapareció la manita. No sé si quieres tomar la palabra. O ya te estoy presionando, no sé. Ay, se levantó sola, es cierto. No, buenas tardes. Sí, pues también estaba como pensando muchas cosas, pero luego, como que son muchas ideas las que tengo. Estaba pensando justo en eso, ¿no? Y mis abuelas, por ejemplo, mi familia es de la Sierra de Durango. Entonces, pues siempre recuerdo a mis abuelas o a mi mamá con el cuidado de las plantas, es como muy importante. Mi mamá ama las plantas, su casa está llena de plantas y mis abuelas también, ¿no? Y para cualquier dolor, pues es un té de algo, ¿no? Un tecito. Y alguno por mucho tiempo como que esos conocimientos como que decía, ay, mamá, pues para eso están el paracetamol, no sé, el medicamento. Y creo que en los últimos años he estado pues intentando retomar esos saberes, ¿no? Y entender que es, o sea, que es verdad, esas plantas son mágicas, nos sanan y, y pues por mucho tiempo mi familia, mis abuelas, mi bisabuela, que la conocí, tuve la fortuna de conocerla, mi bisabuela murió no sabemos si tenía 105 o 107 años, murió como por ahí del 2009, entonces ella siempre vivió pues en lugares, en rancho, ¿no? En Durango y luego después en Sinaloa, después en Sonora, pero ella siempre cultivó las tierras junto con sus hijas y, y creo que pues eso nos llevó como a ese amor por la tierra, pero que también nos fue el estar ya en la ciudad, dedicándonos a otras cosas, nos fue alejando, ¿no? Y justo pensaba también en todas estas ideas,
por ejemplo, las mujeres de la Sierra de Durango por mucho tiempo cultivaban la amapola como forma de vida y pues para obtener recursos, ¿no? Y cómo en los últimos años, porque son las mujeres, porque los hombres regularmente migraban a Estados Unidos. Entonces, cómo en los últimos años pues dejaron de cultivar amapola porque pues ya no es redituable y cómo estas mujeres también, muchas de estas mujeres fueron desplazadas de sus territorios y cómo eran obligadas realmente al cultivo porque no tenían en los tiempos de mis abuelas nos decían pues que cultivaban maíz, sobre todo maíz y otros cultivos. Y entonces ya después, en los últimos años, tenían que cultivar amapola, ¿no? Porque les obligaban los grupos criminales, pero estas mujeres también después fueron desplazadas de sus territorios y muchas de ellas se vieron obligadas, mujeres jóvenes que en este momento seguían viviendo en esa sierra de Durango, pues muchas de ellas tuvieron que emigrar, ¿no? Y cruzar a Estados Unidos buscando este asilo político. Muchas personas conocidas de esos lugares. Entonces, pues cuando estuve leyendo y recordando un poco sobre los feminismos comunitarios, pienso que allá en esos espacios las mujeres no hablan del feminismo, pero sí hablan de estas sesiones de autocuidado que no se reconocen tal vez como feministas, pero yo fui hace como 3 años y realmente sí se cuidan entre ellas, se apoyan, juntas van por ejemplo, cuando tenían estos cultivos, iban juntas a cultivar la amapola, se ayudaban y bueno, finalmente estas mujeres también fueron desplazadas y como esta guerra también contra las drogas, pues afecta también a estas mujeres, ¿no? Y a sus sustentos y cómo también las ha criminalizado. Listo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, responder, provocar, ¿no? Reflexionar? Bueno, a mí también me gustaría como platicar de lo mío, ¿no? Ya te gané, Pao, lo siento, déjame te digo y después sigues tú. Este, Ahorita que les escucho, me parece como muy inspirador escuchar los lazos que van trazando a sus historias, ¿no? A las genealogías a las que pertenecen y a los lugares y a los terrenos donde pertenecen, ¿no? Y pensaba como yo tengo una historia medio trunca, ¿no? Porque por el lado de mi madre, venimos del pueblo yaqui, ¿no? Mi bisabuelo y mi bisabuela eran yaquis, ¿no? Entonces, ahí como mucho de el espíritu sonorense y yaqui en mi familia. Somos bien peleoneros y aguerridos, hacemos muy buen gacabaqui y todo lo resolvemos